Una madre envenenó a sus hijos mientras dormían. No por accidente, no por desesperación. Lo hizo con calma, con método, con intención. Esto ocurrió en octubre de 2020 en Pifo, una parroquia rural al nororiente de Quito, en Ecuador. En plena pandemia, cuando el mundo se encerraba por miedo al virus, una comunidad descubría que el verdadero peligro vivía en casa. Lisa María Caiza, de apenas 26 años, preparó una mezcla letal con insecticidas agrícolas, medicamentos anticonvulsivos y productos de limpieza. La administró a sus hijos de 5 y 9 años, quienes murieron lentamente, en silencio, en un apartamento pequeño, oscuro, donde el olor a químico se mezclaba con el de sus peluches y los cuadernos escolares. Pero este no fue el único crimen. En los meses previos, Lisa María Caiza envenenó también a otras personas cercanas, a familiares, conocidos e incluso a su propia madre. Todos víctimas de una técnica silenciosa y mortal. Una técnica que la hizo ganarse el nombre de Doña Veneno. Bienvenido o bienvenida a Oscuramente, el podcast en el que nos encontramos para adentrarnos en el oscuro mundo del terror y también en el mundo de lo desconocido. Juntos vamos a explorar los rincones más escalofriantes de la realidad. Vamos a conocer historias sobre crímenes, historias de fantasmas, fenómenos paranormales y también conoceremos los perfiles psicológicos y la oscura mente de asesinos seriales. Así que prepárate para conocer juntos esta aterradora historia. ¿Qué lleva a una madre a quitarle la vida a sus propios hijos? ¿Será esto un acto de locura, quizás una enfermedad mental, o simplemente hay heridas profundas, historias de violencia, historias de desesperación que empujan a una mujer a ese límite extremo? En Ecuador y en muchas partes del mundo, pues casos como estos no solo conmueven, sino que pues nos muestran realidades muy ocultas. Madres atrapadas en un círculo de pobreza, abandono, enfermedades mentales no diagnosticadas, además de violencia doméstica, aislamiento emocional y generalmente mucha, pero mucha violencia. La sensación de desamparo y la ruptura total de los lazos afectivos, además del miedo a un futuro sin esperanza, muchas veces se mezclan pues para convertir el amor más puro en un tormento irreversible. Y en este episodio de Oscuramente vamos a conversar sobre este crimen, el crimen cometido por Lisa María Caiza en Pifo, Ecuador. Primero conozcamos un poco el escenario donde se desarrolló toda esta tragedia. Y es que Pifo es una pequeña parroquia al nororiente de Quito que suele ser un lugar donde el ritmo de la vida pues se mezcla con el paisaje de montañas y campos. Y podríamos decir que es un lugar muy tranquilo donde incluso algunas personas llegan a llamarlo un refugio de paz. Sin embargo, pues la madrugada del 27 de octubre de 2020, esa calma se rompió por completo. Allí, en un pequeño y modesto departamento, pues 2 niños de 5 y 9 años fueron envenenados en la noche.
La autora de este atroz crimen había sido nada más y nada menos que, su propia madre, Lisa María Caiza, conocida posteriormente entre sus vecinos como Doña Veneno. Lisa María, con apenas 26 años, parecía llevar una vida común y corriente, pero detrás de esa apariencia pues se ocultaba un vacío y un tormento difícil de detectar desde afuera. Poco se sabe de su infancia o de su entorno familiar, un tema pues que en realidad es bastante común en los casos judiciales ecuatorianos, donde lamentablemente rara vez se exploran las raíces psicológicas detrás de los autores de los crímenes, ¿no? Sino que más bien pues la prensa o la gente que estudia el crimen como tal se enfoca más bien en la información directamente en las víctimas, pero poco se interesan por quienes cometen los actos criminales. Y según un psiquiatra que posteriormente la entrevistaría, pues descubrió una historia de vida marcada por la violencia física y psicológica durante su niñez. Una infancia pues profundamente triste y difícil. Desde los 11 años, Lisa pues tuvo que trabajar para poder pagar sus estudios y logró graduarse del bachillerato. Ya pasando a su adolescencia pues quedó embarazada, aunque no se especifica si fue uno de sus propios hijos a los que posteriormente le quitó la vida, ¿no? En este caso no se sabe si ese fruto de ese embarazo fue uno de los niños que murió posteriormente. Y esto es lo poco que se sabe directamente de su vida. Sin embargo, pues con la información que tenemos, hoy vamos a abordar la historia de esta mujer y pues su descenso a una mente realmente perturbada y a un patrón de violencia que lamentablemente no solo acabó con sus hijos, sino que se extendió más allá. Ella extendió ese miedo en toda su comunidad. Esta historia de terror se destapó la noche del 27 de octubre de 2020, cuando Lisa María pues les administró a sus hijos una mezcla de productos químicos agrícolas y de limpieza. El veneno lógicamente hizo efecto lentamente, ocasionando convulsiones, dificultad para respirar y también un largo y tedioso sufrimiento que se prolongó hasta la madrugada, cuando finalmente sus pequeñas vidas se apagaron, las vidas de sus hijos. Pero este no fue el único caso. Lisa María se dice que solía pues repartir alimentos envenenados entre sus vecinos, quienes pues los aceptaban sin sospechar nada. Y la verdad es que aquí es algo bastante extraño, porque según algunas fuentes, Lisa María era una persona un poco problemática, no tenía un buen vecindario, pero a pesar de esto solía repartir alimentos envenenados y pues sus vecinos no notaban nada, simplemente los aceptaban y pues comían de ellos. Y estos alimentos envenenados ocasionaban lógicamente afectación en la salud de sus vecinos, ¿no? Y esto provocó pues que se encendieran las alarmas, y varios habitantes de la comunidad pues mencionaron públicamente y de hecho denunciaron públicamente las intoxicaciones, sin saber pues, sin imaginar más bien que la responsable de estos ataques era directamente su propia vecina Lisa María. Y el método que ella utilizaba era siempre el mismo: agregar veneno en alimentos y en bebidas cotidianas que repartía pues a sus conocidos o a su comunidad. En total, Lisa María intentó al menos envenenar a más de 10 personas, incluidos pues sus hijos, además de sus hermanos y también su propia madre. Pero, ¿qué fue lo que finalmente alertó a los vecinos sobre el comportamiento extraño de esta mujer, de Lisa María? Y es que
de un momento a otro pues fue un fuerte olor nauseabundo que emanaba de su propia casa, y esto pues junto con las denuncias acumuladas de intoxicaciones en la comunidad alertó a la policía y también a los servicios de emergencia. Y todo se descubrió la noche siguiente al día del crimen, ¿no? Todo se descubrió el 28 de octubre de 2020, cuando el personal del cuerpo de bomberos y la policía llegaron al domicilio donde encontraron a Lisa María en un estado prácticamente agonizante, ¿no? Tras haber pues intentado suicidarse con la misma mezcla venenosa que había administrado a sus hijos, pero adicionalmente ella se había tomado unas pastillas. Y bueno, en la escena se encontraron rastros aterradores, parecía una película de terror, de crimen. Y bueno, encontraron manchas de sangre, encontraron también restos de vómito y también un olor fuerte y persistente a químicos tóxicos que literalmente impregnaban el olor de esa casa, impregnaban el aire de esa vivienda. En ese momento, pues cuando llegó la policía y vio esta escena macabra, encontraron a Lisa, como lo comenté, agonizando, y pues inmediatamente fue trasladada a un centro médico para intentar salvarle la vida, mientras pues que las autoridades se encargaban de los cuerpos de los niños, quienes lamentablemente ya habían muerto. Y una vez pues conocidos los casos, habiendo tomado pruebas de la escena del crimen y después de 10 meses de la muerte de los niños, llegó la sentencia para Doña Veneno, luego de que en un tribunal de garantías penales de Pichincha, de la provincia de Pichincha, encontraran pues culpable a Lisa María Caiza en calidad de autora del delito de asesinato. La fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Pichincha, pues en este caso presentó un contundente conjunto de pruebas, además de testimoniales. Presentó también documentos que fueron importantísimos, que fueron clave para poder esclarecer la verdad detrás de toda esta terrible tragedia. Estas pruebas, pues bueno, fueron valorados por los jueces antes de emitir su veredicto, y esto pues se llevó a cabo el lunes 3 de agosto de 2021 en la reinstalación de la audiencia del juicio. Entre esas pruebas, pues, se encontraba el testimonio del padre de los niños, quien, bueno, relató en detalle cómo la noche en la que todo ocurrió recibió una llamada de Lisa María, esa misma noche en la que ella había asesinado a sus propios hijos. Y bueno, en la llamada, ella le dijo que le había escrito una carta, y con algunas palabras, la verdad, inquietantes, pues ella le aseguró que se llevaría lo que es de ella. Y en este caso, pues lo que era de ella era refiriéndose a sus propios hijos. He llegado a un límite que ya no puedo más y me llevo lo que es mío. Me llevo lo que nunca te importó y es lo único que tiene valor para mí. Esto era parte de lo que decía la carta. Además, decía lo siguiente: no sé si iremos al cielo, al infierno, o solo se tratará de un sueño, pero sé que para mí este momento es el infierno. No espero que me perdones, sé que me odias, y ahora me odiarás aún más. Horas después de esa llamada, específicamente a las 2 de la madrugada del 28 de octubre, lo llamó pidiendo ayuda porque pues se sentía mal después de ingerir una sustancia tóxica. Y bueno, poco después, un agente policial notificó al padre de los niños que debía acudir inmediatamente a Pifo. Y cuando este hombre llegó, lamentablemente recibió la terrible noticia de que sus 2 hijos habían muerto.
Durante el proceso judicial, pues la defensa intentó descartar completamente la responsabilidad de Lisa María, alegando pues que los niños habían fallecido por complicaciones del COVID-19, enfermedad que supuestamente ellos en ese momento ya habían superado. Recordemos que pues este crimen se desarrolló en plena época de pandemia. Pero bueno, los exámenes médico-legales, en cambio, indicaron que la causa de muerte fue muy violenta, que fue causada por asfixia, por broncoaspiración, además de edema pulmonar e intoxicación. Además, la fiscalía sumó a su acusación los testimonios del personal médico que atendió a Lisa María tras ser encontrada agonizante en su departamento, ¿no? Gracias a la pronta intervención del cuerpo de bomberos. Y todos estos relatos ayudaron a construir un cuadro completo de los hechos y sobre todo del estado en el que fue hallada. Todas estas pruebas revelaron y mostraron pues esa frialdad y esa premeditación con la que Lisa María actuó, pues dejando claro a los jueces la gravedad de sus crímenes y pues facilitando así la condena que la comunidad esperaba. O sea, todas estas pruebas lo que hicieron fue simplemente ponerla en el lugar que se merecía. Unos meses después, la audiencia de llamamiento a juicio realizada el 22 de diciembre de forma virtual, pues mostró a esta mujer, a Lisa María, conectada desde el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, usando ese característico uniforme naranja y pues portando también unos audífonos para poder escuchar la intervención de la fiscal. Esta fiscal pues leyó lo que definió como una carta exculpatoria y de reproche, donde pues Lisa María afirmaba que había dado mucho amor a sus hijos, algo que según ella pues le había sido negado. Además, ella también decía que jamás dejaría a sus hijos al cuidado de su padre. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Cómo fueron los hechos de este horrible crimen, ¿no? Y para ello, pues tenemos que remontarnos un mes atrás para conocer los antecedentes del caso. Y es que en septiembre el niño mayor de 9 años fue ingresado al Hospital Vaca Ortiz en el norte de Quito con síntomas de náuseas y vómitos. Sin embargo, pues durante los primeros chequeos realizados entre el 1 y el 18 de septiembre, los médicos no lograron identificar la causa exacta de sus malestares, aunque confirmaron que su glucosa estaba elevada. Le diagnosticaron que tenía epilepsia y luego entró nuevamente el 5 de octubre. En esa fecha, pues el niño llegó intubado desde un centro médico en la parroquia de Yaruquí, en este caso pues a causa de crisis de convulsiones severas. Y según comentaba la fiscal del caso, la médico tratante indicó que le llamó la atención que el niño fue bastante delicado. Y es que según los doctores, la crisis fue causada por negligencia en el manejo de la medicación por parte de su madre. 2 días después de este tema, le dieron el alta, pero insistieron en que Lisa María debía continuar con un seguimiento médico riguroso del caso del niño. Y pues ella asumió un compromiso verbal para cuidarlo. De hecho, en el centro médico le advirtieron que por la falta de cuidado que había tenido hacia su hijo, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes en Ecuador, o también conocida como la DINAPEN, pues podría retirarle la custodia si no cumplía con los cuidados. Esa fue la advertencia que le dieron en el centro médico. Sin embargo, Lisa María no asistía a los controles médicos y adicional a eso, pues se molestaba cuando los médicos intentaban contactarla vía telefónica. Y pues ahora sí, volviendo a la noche del crimen, el 27 de octubre, cerca de las 8 de la noche, según Lisa María, presuntamente pues dio a los niños pastillas para la epilepsia, el medicamento que su hijo mayor tomaba ya por esa condición, y además les administró 2 tipos de insecticidas
y un desinfectante altamente tóxico. Y luego, pues con el afán de quitarse la vida, se tomó 2 pastillas de la que, pues, según ella, no recordaba el nombre y posteriormente, pues, se desmayó en la sala de su casa. En ese intervalo, el niño menor murió en la cama, mientras que el niño mayor, al levantarse para pedir ayuda, pues cayó y falleció asfixiado. Yo quería que mis hijos también murieran porque ellos no tenían a nadie más en este mundo, dijo Lisa María luego en sus declaraciones. Pero hay un dato más espeluznante aún, y es que, bueno, en medio de toda la investigación se descubrió que no solamente los niños fueron hallados sin vida, sino que también se encontró un hombre llamado Jaime Yanchaguano, quien era nada más y nada menos que la pareja de Lisa María. Y en este caso, pues este hombre había muerto envenenado al menos 4 días antes y lo encontraron embalado, es decir, envuelto en cobijas y cintas debajo del lavabo de la cocina del departamento de Doña Veneno. Y adicional a estos crímenes, pues como les comentaba, había intentado envenenar también a sus hermanos y a su propia madre. Y bueno, aquí, fuera del crimen, sino más bien hablando del perfil psicológico, para poder entender a esta mujer, pues los expertos que analizaron su perfil mental coinciden en que Lisa María presentaba un trastorno límite de la personalidad, además de que, bueno, padecía de episodios depresivos profundos y que también tenía rasgos psicopáticos. Decían, pues bueno, que su método fue tan frío y calculado como lo era su mente, usando pues el veneno no solamente para matar, sino para infligir esa lenta agonía a sus víctimas. Y bueno, durante el juicio, con su frase de "me llevo lo que es mío", pues también reflejó esa perturbación que la estaba consumiendo. Además, valoración psicológica que le hicieron a Lisa María, pues confirmó que en el momento del crimen ella estaba muy bien, que estaba consciente y que estaba orientada en tiempo y espacio. Y bueno, esta evidencia simplemente desmontó cualquier intento de alegar un acto impulsivo o sin intención. Sin embargo, pues durante el proceso judicial ella negó haber causado daño a sus hijos. Y bueno, la evaluación psiquiátrica aclaró que Lisa María no presentaba enfermedades mentales y que bueno, su atención y pensamientos estaban normales. Pero sí se le detectaron ideas suicidas constantes. De hecho, en una conversación privada con un especialista, confesó que en algún momento quiso lanzarse de un puente o incluso ahorcarse. Y bueno, más allá del análisis psicológico, la Fiscalía reveló algo que también llamó la atención durante los peritajes de los celulares pues incautados como evidencia, ¿no? En los dispositivos se encontraron imágenes del libro de la Santa Muerte. Además se encontraron registros de ritos funerarios y bueno, esos pequeños datos que le agregan un aura, una dimensión oscura y simbólica a este caso tan terrible que en serio parece de una historia de terror. Y finalmente, pues Lisa María Caiza fue condenada a 34 años y 8 meses de prisión por el doble homicidio de sus hijos. Además, la Fiscalía abrió una instrucción adicional por el hombre hallado en la escena del crimen. Y pues este juicio no solo la sentenció por ese matricidio, ¿no?, sino que también la vinculó con otros crímenes relacionados con envenenamientos en su círculo cercano. Y otra de esas víctimas pues fue una persona llamada José Luis Erazo. Actualmente pues Lisa María Caiza se encuentra detenida en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, en Ecuador. Y desde que se determinó pues su responsabilidad en el caso, está recluida en ese centro bajo prisión preventiva y ahora pues cumple la condena tras ser sentenciada. Y además de los crímenes que ya les comenté, pues está implicada en otros crímenes de envenenamiento que también afectaron a varias personas en su entorno, incluyendo a sus familiares, como les comenté, aunque pues no todos terminaron en muerte, ¿no? Y como les cuento, pues actualmente sigue cumpliendo su condena y recibe además atención psicológica especializada en el centro penitenciario donde está recluida.
Y este ha sido nuestro episodio de hoy, un caso, la verdad, muy doloroso y muy triste que nos demuestra lo cruel de la mente humana, ¿no? Sobre todo en este caso en el que hablamos de una madre que se supone es quien debe de cuidar de sus hijos, ¿no? Y aunque también hay ciertos datos que hablan sobre el sufrimiento que ella recibió durante su infancia, según mi opinión, que no creo que todo el mundo la comparte y no creo que todo el mundo la respete, pero según mi opinión, no porque recibas daño alrededor de tu vida o en tu niñez, tú tienes que infligir ese mismo sufrimiento a tus hijos, ¿no? Sin embargo, habría que conocer a fondo las motivaciones sinceras y las motivaciones reales que llevaron a esta mujer a cometer estos actos tan terribles. Si simplemente fue un acto de narcisismo o si realmente su depresión la llevó a cometer estos actos, pues no. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy, y antes de cerrar el podcast, pues les traigo mi acostumbrada recomendación. En este caso les voy a compartir una serie de Netflix que está fresquita porque hace poquito la estrenaron. Y es que no se pueden perder esta serie que se llama Las Muertas, que es la nueva miniserie mexicana de Netflix que está basada en hechos reales, que si las personas que escuchan este podcast han escuchado más historias sobre crímenes, especialmente crímenes en México, estoy segura de que tienen que haber oído la historia de las Poquianchis, de las hermanas Poquianchis, que es un grupo de hermanas que construyeron un imperio de burdeles y cometieron crímenes atroces en México. Es una historia bastante interesante y la recomiendo totalmente. Eso sí, tiene muchas escenas para adultos, así que les recomiendo que no la vean con jovencitos o con niños. Ya saben que ahí quedan advertidos, ¿no? Y si les interesa el true crime, pues se las recomiendo totalmente. Y este ha sido el podcast de hoy. Cuéntame qué te ha parecido la historia de Doña Veneno, y no te olvides de seguirme en redes sociales, en Twitter y en Instagram como @oscuramenteP, en TikTok como oscura.mente, que ahí estoy subiendo muchos reels y mucho contenido. Y también ahorita le estoy dando bastante fuerte a YouTube, y así que me ayudarían muchísimo si van directamente especialmente a YouTube para poder crecer, porque ahí también estoy subiendo los podcasts completitos, así que vayan a YouTube y busquen como Oscuramente Podcast, las 3 palabras por separado, Oscuramente Podcast. Y por supuesto, suscríbanse para que no pierdan ningún episodio. Ya saben, 5 estrellas, compartan a la gente que ya saben que les pueda gustar esta información o estos casos. Y muchísimas gracias por acompañarme un día más. Mi nombre es Priscila Orellana y recuerden que los monstruos no siempre vienen de lejos. A veces caminan entre nosotros en nuestras comunidades, ocultos tras una fachada de normalidad. Nos escuchamos en la siguiente.